Mi amiga álgebra me está invitando a una conversación grupal. A ver. Hola amigos, ¿saben si todavía hay boletos para el concierto de mañana? Quiero 2 o 1, no importa, puedo ir sola. Parece que álgebra tiene muchas ganas de ir al concierto. Ya le contestó descuento. ¿Cuál será la capacidad del Foro Rock? ¡26,000 lugares! Entonces, según mi amigo Descuento, hasta ayer se había vendido el 70% de los boletos. Por lo tanto, aún queda el 30%. Si el 100% son 26,000 lugares, ¿cuántos lugares corresponden al 30%? Para conocer el valor de X, aplico la regla de 3. Multiplico 30 por 26,000 y el resultado lo divido entre 100. 30 por 26,000 es 780,000. 780,000 entre 100 es igual a 7,800. Quedan 7,800 lugares. Qué interesante lo que me comenta porcentaje. ¿A qué se refiere con que ambas magnitudes son directamente proporcionales? ¿Proporcionalidad? A ver. Proporcionalidad. Vayamos por partes. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Una razón geométrica es una comparación entre dos números que representan magnitudes a partir de su cociente. Una magnitud es todo aquello que se puede medir y representar por un número. La razón se puede interpretar como las veces que contiene una magnitud a la otra. Por ejemplo, por 1 kilogramo de un determinado producto se pagan 15 pesos. En el caso de un maratonista que corrió 42 kilómetros en 3 horas, la razón que representa esta relación es 42 kilómetros sobre 3 horas. Si expresamos a esta razón como una fracción, el numerador es una magnitud de distancia y el denominador una magnitud de tiempo. Ahora bien, en una proporción hay 4 magnitudes involucradas, es decir, 2 en cada razón. La relación en una proporción puede ser directa o inversa. Será directa si al aumentar el valor de A sobre B, el valor de C sobre D también incrementa. O cuando reducimos el valor de A sobre B, también disminuye el valor C sobre D. La proporción cumple con la igualdad AD es igual a BC. La proporcionalidad es inversa cuando al incrementar el valor de A sobre B, C sobre D disminuye. O al disminuir el valor de A sobre B, el valor de C sobre D aumenta. Gracias por el video. Porcentaje. Entonces, el porcentaje de boletos no vendidos y el número de lugares disponibles es una proporción directa, porque al aumentar el porcentaje sin vender, los lugares libres también incrementan, y viceversa, si disminuye el número de boletos sin vender, también disminuye el número de lugares disponibles.
Ya vimos que dos o más razones son directamente proporcionales cuando al cambiar el valor de una de ellas, la otra se mueve o varía en el mismo sentido. Es decir, ambas aumentan o disminuyen en la misma proporción siempre. Son directamente proporcionales el peso de un producto y su precio. Mientras más cantidad de producto, mayor será su costo. Por ejemplo, los ingredientes necesarios para preparar 20 porciones de arroz y los ingredientes que se ocupan para preparar 4 porciones del mismo platillo. A menos porciones, menos ingredientes. Veamos un problema de proporcionalidad directa. Un automóvil recorre 90 kilómetros en una hora. Si la velocidad del automóvil no varía, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 horas? Un procedimiento para encontrar la respuesta es elaborar una tabla. En una columna colocamos el tiempo y en la otra, la distancia. En una hora recorre 90 kilómetros. Por lo tanto, en 2 horas, que es el doble de tiempo, debe recorrer también el doble de distancia, o sea, 180 kilómetros. En 3 horas se triplica el tiempo y la distancia. 90 por 3 es igual a 270. En 4 horas serán 360 kilómetros. Y en 5 horas, 450 kilómetros. Ambas cantidades aumentan en la misma proporción. Por eso decimos que el número de kilómetros recorridos es directamente proporcional al número de horas que el auto está en movimiento. Otra característica de las razones directamente proporcionales es que el cociente entre ellas es un valor constante. En nuestro problema, si dividimos la distancia entre el tiempo, el resultado siempre será 90. Este cociente se llama constante de proporcionalidad directa. Analicemos el mismo problema con ayuda del álgebra. Pon atención. Llamamos variable dependiente a aquella cuyo valor se puede determinar a partir del valor que tenga otra variable. Y denominamos variable independiente a aquella que puede cambiar libremente su valor. En nuestro problema, las horas transcurridas son la variable independiente, pues sin importar la distancia que avance el automóvil, el tiempo sigue corriendo. No sucede lo mismo con los kilómetros que al ser recorridos a una velocidad constante dependen del tiempo. Para determinar la relación existente entre ambas variables de nuestro ejemplo, se representa con la letra X a la variable independiente y con la letra Y a la variable dependiente. No olvidemos que el resultado de dividir Y entre X da como resultado la constante de proporcionalidad, en este caso 90. Esta es la expresión algebraica que representa nuestro problema. Y entre X es igual a 90. Pero nos conviene expresarla en función de Y, porque Y está subordinada al comportamiento de X. Despejemos Y. Nos queda Y es igual a 90X. En términos algebraicos, se representa a la constante de proporcionalidad con la letra K. La expresión Y es igual a K por X. Es el modelo algebraico para representar cualquier proporción directa. Retomemos nuestro ejemplo y para graficar primero conozcamos el valor de Y. Después colocamos los valores de X y Y en el plano cartesiano. Al unir los puntos veremos que se forma una línea recta que pasa por el origen de las coordenadas. Esta es una de las características en las proporciones directas.
La regla de 3, simple y directa, es una aplicación de la proporción directa. Se utiliza para hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros 3. Por ejemplo, el otro día compré 8 bolillos por 9 pesos con 60 centavos. Hoy pagué 18 pesos. ¿Cuántos bolillos compré? Una manera de resolver este problema es utilizando la regla de 3, ya que ambas magnitudes son directamente proporcionales. A mayor número de bolillos, más dinero pagaremos. La regla de 3 se plantea de la siguiente manera. 8 bolillos son a 9 pesos con 60 centavos, mientras que X, nuestra incógnita, es a 18 pesos. La proporción es una igualdad que puede plantearse como una ecuación, de modo que 8 sobre X es igual a 9.60 sobre 18. Despejamos X. Los denominadores pasan multiplicando. Nos queda 18 por 8 es igual a 9.60 por X. De esta manera se cumple con la propiedad AD igual BC. Terminamos de despejar X. Tenemos que X es igual a 18 por 8 entre 9.60. El resultado es 15 bolillos. Operaciones dejó un mensaje. Hola EMSAD, te dejé un par de ejercicios en Hazlo tú mismo para que practiques la regla de 3. Saludos. Bien, ahora a practicar lo aprendido. Escribe la regla de 3 que corresponda y resuelve. 1. Romeo le ha regalado a Julieta 12 rosas y le han costado 80 pesos. ¿Cuántas rosas hubiera podido comprar con 130 pesos? Bien, tenemos que 12 rosas son a 80 como X es a 130. 12 sobre X es igual a 80 sobre 130. Elimino denominadores. 12 por 130 es igual a 80X. X es igual a 12 por 130 entre 80. X es igual a 19.5, pero como no venden medias rosas, Romeo pudo haber comprado 19. 2. ¿Qué número es el 30% de 75? A ver, 75 sería el 100%. Quiero saber cuál es el 30% de esos 75. Por lo tanto, la X va debajo del 75. Después, hay que expresar la regla de 3. Sería 75 sobre X. Es igual a 100 sobre 30. Por la propiedad AD igual BC, los denominadores pasan al otro término multiplicando. 75 por 30 es igual a 100 por X. El 100 pasa al otro término dividiendo. X es igual a 75 por 30 entre 100. Hago las operaciones. 22.5 es el 30% de 75. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Matebook detectó que usted ha estado calculando porcentajes. Por tal motivo lo invitamos a tomar un pequeño tutorial de cómo realizar estos cálculos con la calculadora. Pues de una vez. Dependiendo del modelo de calculadora, existen diferentes formas para realizar una operación que lleve un porcentaje. Por ejemplo, si queremos sumar el 15% a 200. En algunas calculadoras basta con teclear la operación tal y como la tenemos. Puede variar si encontramos el resultado usando o no la tecla igual. En otros casos, la función del porcentaje requiere oprimir la tecla de multiplicación y después la operación de suma. Inmediatamente nos aparece el resultado. En otros casos, la calculadora encuentra primero el valor del porcentaje y después hay que volverlo a sumar a la cantidad original.
en este caso 200. Como en otros casos, es fundamental que tú experimentes con tu calculadora hasta encontrar la forma de realizar este procedimiento. La próxima vez utilizaré la calculadora para operar con porcentajes. Me va a facilitar bastante la tarea. Ah, todavía estoy en el chat. Muchas gracias, amigos. Ya me quedó clara cuál es la relación entre la regla de 3 y la proporcionalidad directa. De una vez la leo, ya estoy encarrerado. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el valor de una de las magnitudes incrementa y la otra disminuye de modo tal que el producto de ambas es constante. Por ejemplo, un granjero compró cierta cantidad de alimento para 10 vacas y esta cantidad le duraba 3 días. Un día compró 5 vacas más y esta cantidad de alimento se acabó al segundo día. Mientras más vacas, menos tiempo durará el alimento. Ahora, si multiplicamos cada relación entre sí, veremos que el resultado es 30 en ambos casos. De modo que, ¿cuántas vacas se comen esa cantidad de alimento en un día? Veamos otro ejemplo. Un hombre está pintando toda su casa y desea saber cuántos días tardará en terminarla, tomando en cuenta el número de horas diarias que se ponga a pintar. Es claro que entre más horas pinte diario, terminará en menos días. En la tabla vemos que mientras las horas incrementan, los días disminuyen. Las horas diarias son la variable independiente X y los días de trabajo con la variable dependiente Y. Al multiplicar cada pareja, obtenemos el mismo resultado, 24. Este producto se llama constante de proporcionalidad inversa. En este caso, la ecuación que representa esta relación es X por Y igual a 24. O Y es igual a 24 sobre X. El 24 es una constante que podemos representar con la letra K. Quedaría Y es igual a K sobre X. Este es el modelo algebraico para representar cualquier proporción inversa, y su gráfica es una curva decreciente. Tal como lo comprobamos si representamos en el plano cartesiano la relación horas diarias y días de trabajo de nuestro ejemplo. Ya casi soy un experto en proporcionalidad. ¡Qué bien me cae álgebra! De veras, nunca le he preguntado acerca de su nombre. ¿Te has preguntado qué hace un algebrista? Pues si buscamos la palabra algebrista en el diccionario de la Real Academia Española, nos vamos a llevar una sorpresa, porque tiene dos significados muy diferentes. Primero, persona que estudia, profesa o sabe el álgebra. Segundo, aunque en desuso, cirujano dedicado especialmente a la curación de dislocaciones de huesos. ¿Cómo
puede tener una misma palabra significados tan dispares? La solución la vamos a encontrar en el origen del término álgebra. Aunque se considera al matemático griego Diofanto de Alejandría como el padre del álgebra, el verdadero origen del término es el título de una obra árabe, Hisab al-Jabr wal Mukabala, que significa ciencia de la reducción y confrontación, o bien ciencia de las ecuaciones. Fue escrita por el matemático árabe Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que vivió entre 780 y 850 antes de nuestra era, y de cuyo apellido proviene, por cierto, la palabra algoritmo. Del término árabe al-Jabr, traducido al latín, se pasó al término álgebra. Y del significado de al-Jabr, restauración o reducción, tenemos que los algebristas eran los reparadores. Tenemos ejemplos de su empleo en grandes autores de las letras hispanas, como Cervantes, quien en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha habla de que, tras haber vencido a su enemigo, éste se quejaba de un dolor grande en sus costillas y debió buscar un algebrista con quien se curó. De este modo vemos cómo un mismo término, algebrista, puede tener significados tan diferentes. ¿Taller de polinomios? Explícame, ¿qué hacen en ese taller? Los polinomios son tan antiguos como las culturas babilónica y egipcia. Hace unos 4000 años, los babilonios ya tenían lo equivalente a una receta o fórmula para encontrar la solución de ciertos tipos de ecuaciones cuadráticas. Tenían un procedimiento muy preciso para resolver ecuaciones del tipo x cuadrada menos bx es igual a c, cuando b es mayor que 0 y c es mayor que 0. Aunque desde luego estos símbolos, b, c, x e igual, en realidad no se usaban entonces. En papiros egipcios que datan de 2000 años antes de nuestra era, se hallan soluciones de problemas cuya traducción, hoy, correspondería a ecuaciones de primer grado. En el siglo III de nuestra era, el matemático Diofanto de Alejandría escribió la obra aritmética en la que crea los signos de la multiplicación, usa abreviaturas y un signo para la sustracción. También resuelve ecuaciones cuadráticas. El aporte de hindúes, árabes y griegos al proceso del álgebra es notorio. Comienzan a dar reglas para la solución de ecuaciones de primero y segundo grados con una incógnita. Los estudiosos musulmanes asimilaron los logros de otras culturas y pronto comenzaron a construir sobre los conocimientos adquiridos. Así, el matemático al-Khwarizmi desarrolló el álgebra de los polinomios. Al-Karaji la completó para polinomios, incluso con un número infinito de términos. A través del tiempo, se avanzó hasta encontrar la fórmula para resolver cualquier ecuación de segundo grado, es decir, una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c es igual a 0, donde a, b y c pueden ser cualquier número.
El lenguaje algebraico nos permite expresar y plantear problemas en forma matemática para determinar su solución. A partir de este momento, establecemos relaciones entre una o más cantidades desconocidas, a las cuales se les llama incógnitas o variables, y las representamos con letras. Veamos cómo resolver operaciones con polinomios. Comencemos con la suma algebraica de polinomios de una sola variable. Durante el recreo, Victoria, Roberto y Fernanda jugaron canicas. Al finalizar, Victoria tenía 5 canicas rojas, 6 verdes, 12 azules y una transparente. Roberto, 12 rojas, 4 verdes y Fernanda, 15 verdes, 6 azules y 2 transparentes. Los tres tienen canicas de diferentes colores y querían juntarlas, en este caso por colores. Podemos representar los datos en una tabla. Para saber cuántas canicas de cada color existen, debemos utilizar un concepto que es importante para la suma y resta algebraica llamado términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que poseen la misma literal y exponente. Para facilitar el agrupamiento de términos semejantes, utilizaremos la siguiente nomenclatura. Ahora sí, sustituimos los colores por las letras y sumamos el total de los tres niños. La expresión algebraica quedaría de la siguiente manera. Sumamos los coeficientes de las letras del mismo color. Y el resultado sería 17R más 25V más 18A más 3T. Como podrás darte cuenta, podemos sumar y restar polinomios siempre y cuando pongamos atención a los términos semejantes. Para resolver una resta entre dos o más polinomios, es necesario también tomar en cuenta el signo negativo. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión de polinomios. Para operar con ella, aplicamos la propiedad distributiva, donde el signo negativo multiplica al segundo miembro. Si te das cuenta, los signos del segundo término se invirtieron. Finalmente, sumamos los términos semejantes y determinamos el resultado. Menos 9x más 5y menos 12. Observa el siguiente rectángulo. ¿Cómo obtendríamos su área? Para determinar el área del rectángulo, utilizamos su fórmula, que es área igual a base por altura, representada por la expresión algebraica A es igual a B por H, donde B es la base y H la altura. Al sustituir los valores de la base y la altura del rectángulo en la fórmula, se obtiene área es igual a x más 5 por 2x. Esta expresión tiene dos factores que llamamos términos algebraicos. El x más 5 es un polinomio y el 2x es un monomio. ¿Cómo multiplicamos esta expresión? El resultado de la operación será un polinomio. Un polinomio se forma por la suma y resta de términos o monomios. En la multiplicación de polinomios podemos observar tres casos. En todos ellos es necesario tener presente la ley de los signos para la multiplicación. Para multiplicar un monomio por otro monomio, primeramente multiplicamos los coeficientes. Después, multiplicamos cada literal sumando los exponentes de los literales iguales. Cuando tenemos un solo factor multiplicando a un polinomio,
se le llama multiplicación de monomio por polinomio. Para realizar la operación, seguimos las siguientes reglas. Se multiplica el término de monomio por cada término del polinomio, sumando los exponentes de las literales iguales. Se coloca el signo de acuerdo con la ley de los signos de la multiplicación. Para mostrar cómo se multiplican polinomios, utilizaremos la siguiente situación para que sea más gráfico. Raúl requiere determinar el volumen de la siguiente caja rectangular, cuya área de la base es 15x cuadrada más 8x menos 12 y una altura de x menos 4. La fórmula para determinar el volumen de una caja rectangular es igual que el producto del área de la base por la altura de la caja, por lo que el volumen de la caja sería. Siguiendo las reglas de la multiplicación, esta ecuación sirve para calcular el volumen de una caja sin tapa. Álgebra siempre me sorprende. Sabe muchas cosas. Ojalá que sí pueda entrar al taller. Hoy tuve un día muy productivo en el Matebook. Aprendí qué es la proporcionalidad e identifiqué cuál es la proporción directa y cuál la inversa. Comprendí el razonamiento de la regla de 3. Tomé un tutorial para realizar operaciones con porcentajes en la calculadora. Conocí el origen y significado de las palabras álgebra y polinomio. Descubrí cómo operar con polinomios y chance hasta me meta a un taller. Otra vez les agradezco, amigos. Sin su ayuda todo esto no sería posible. Nos vemos mañana.